El océano no está vacío. Quienes han pasado días, semanas o meses mar adentro saben que hay algo distinto en ese silencio. No es tranquilidad, es una ausencia total de referencias. No hay árboles, no hay edificios, no hay montañas, solo agua, cielo y una profundidad que no devuelve nada de lo que cae en ella. Muchos marineros coinciden en lo mismo. El verdadero miedo no aparece durante las tormentas ni cuando el barco se sacude violentamente. El miedo aparece cuando todo está en calma, cuando no pasa absolutamente nada durante horas. En esas condiciones, la mente empieza a hacer preguntas que no debería. En un carguero que cruzaba el Atlántico, un marinero fue asignado al turno nocturno, nada fuera de lo normal. Su tarea era simple: revisar instrumentos, vigilar el horizonte y registrar cualquier anomalía. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, hasta que notó algo extraño en el radar. No era un objeto sólido, no tenía forma definida. Aparecía y desaparecía, pero al revisar los registros anteriores, descubrió que esa misma señal había aparecido durante varias noches consecutivas, incluso antes de que él subiera al barco. Lo inquietante no era la señal. Siempre surgía exactamente a la misma hora, siempre desaparecía cuando el turno terminaba. La quinta noche decidió mirar directamente al océano en esa dirección, pero tuvo una sensación imposible de explicar, como si algo estuviera ahí, observando desde abajo. No informó nada, no quería parecer paranoico. Sin embargo, esa misma madrugada, el sistema de grabación del barco registró un sonido que no provenía del motor, como un golpe amortiguado, viniendo desde debajo del casco. El capitán revisó el audio al día siguiente. No coincidía con ningún fenómeno conocido. Un grupo de pescadores relató que durante una noche sin luna, el mar comenzó a comportarse de forma extraña. No había olas, pero el agua se movía como si algo enorme estuviera desplazándose bajo la superficie. Las redes se tensaron sin motivo aparente. Los instrumentos fallaron durante varios minutos. Uno de ellos aseguró haber visto una sombra pasar lentamente bajo el barco. No rápida, no agresiva, lenta, demasiado lenta para ser un animal conocido. Cuando el sistema volvió a funcionar, las redes estaban intactas, como si algo hubiera retirado todo lo que había dentro. Con cuidado. Los océanos cubren más del 70% del planeta, y aún así conocemos menos de sus profundidades que de la superficie lunar. Existen zonas donde la luz nunca ha llegado, donde la presión aplasta cualquier estructura humana. Los marineros antiguos decían que el océano no traga barcos, y quizás por eso, en algunas travesías, los sistemas de comunicación captan señales que no deberían existir. Transmisiones que no provienen de ninguna costa, voces distorsionadas que repiten coordenadas imposibles, mensajes que nadie envió, pero alguien recibió. Pero todos coinciden en algo inquietante. Cuando estás en medio del océano, completamente solo, no puedes saber con certeza qué hay debajo de ti, ni si algo sabe exactamente dónde estás. Y esta es solo la primera historia. Porque cuanto más profundo se vuelve el océano, más difícil es distinguir si el miedo viene del agua o de lo que permanece oculto en ella. En mar abierto, la sensación de profundidad no se ve, se siente. Incluso cuando el agua está en calma, incluso cuando el cielo está despejado, existe una presión invisible que acompaña a quienes pasan demasiado tiempo lejos de tierra firme. Es una certeza silenciosa. Debajo del casco hay kilómetros de oscuridad que no reaccionan, no responden y no explican nada. Un marinero de máquinas relató que, durante una travesía larga, comenzó a notar algo extraño en los sonidos del barco. No fallas mecánicas, no vibraciones normales. Era una variación mínima, casi imperceptible, en el eco que devolvía el agua contra el casco, como si el sonido tardara un poco más en regresar.
Al principio no le dio importancia. El océano cambia, la temperatura cambia, la presión cambia, pero esa diferencia se volvió constante. No importaba la hora, ni la velocidad, ni el rumbo. El sonido regresaba siempre con el mismo retraso. Una noche, decidió bajar solo al nivel más bajo del barco, donde el ruido del motor se mezcla con el crujido metálico del casco. Allí apoyó la mano contra la pared y entonces lo sintió. No fue un golpe, no fue una vibración, fue una presión suave, como si algo empujara desde afuera, lentamente, sin fuerza, solo para estar ahí. Retiró la mano de inmediato. En los días siguientes, otros comenzaron a notar lo mismo. No lo decían abiertamente, pero las miradas duraban más. Los silencios eran más largos. Nadie quería permanecer solo en las zonas bajas del barco. Una madrugada, los sensores registraron una alteración en la temperatura del agua justo debajo del casco. No era una corriente, no era un cambio climático. Era una masa enorme de agua desplazándose lentamente, acompañando al barco. No se acercaba, no se alejaba, se mantenía exactamente debajo. El capitán ordenó cambiar el rumbo. La alteración cambió de rumbo también. Fue entonces cuando entendieron que no estaban cruzando el océano solos y que algo desde abajo estaba siguiendo cada movimiento. Hay momentos en el océano donde el silencio se vuelve demasiado preciso. No hay viento, no hay olas, no hay aves. El agua parece detenida, como si el mundo hubiera pausado su respiración. Un grupo de pescadores experimentó ese silencio una noche sin luna. El motor funcionaba, las luces estaban encendidas, pero el entorno parecía absorbido por una oscuridad más densa de lo normal. No podían ver el horizonte, no podían distinguir dónde terminaba el mar y dónde comenzaba el cielo. Mientras lanzaban las redes, notaron algo inquietante. El agua no se movía alrededor del barco. No había ondulación, no había estela. Era como si el barco estuviera suspendido en una superficie sólida. Uno de ellos miró hacia abajo y tuvo la sensación inmediata de ser observado. No desde un punto específico, sino desde toda la profundidad. Como si algo enorme estuviera exactamente debajo, ocupando todo el espacio. Las redes comenzaron a tensarse lentamente, no con fuerza, no con tirones bruscos, con una presión constante, uniforme, imposible de atribuir a peces. El capitán ordenó recogerlas. Cuando finalmente lograron subirlas, estaban intactas, pero completamente limpias. Ni un solo pez, ni algas, ni restos, como si nunca hubieran tocado el agua. Entonces ocurrió algo peor. El barco comenzó a balancearse sin olas. No era movimiento natural, era un balanceo rítmico, medido, lento. Como si algo desde abajo estuviera empujando el casco, probando su reacción. Apagaron las luces exteriores. En la oscuridad total, el balanceo se detuvo. Nadie habló durante varios minutos. Cuando las luces se encendieron de nuevo, el mar había vuelto a moverse, como si nada hubiera ocurrido. Pero ninguno volvió a pescar de noche después de eso. Existen barcos que regresan, pero no iguales. Un carguero fue encontrado a la deriva tras semanas sin contacto. No había señales de daños estructurales. El combustible estaba casi intacto. El motor podía encenderse, pero la tripulación no estaba. Al revisar los registros internos, descubrieron algo inquietante. Durante los últimos días, el barco había reducido la velocidad sin orden alguna. Luego la había aumentado, luego reducido de nuevo, como si alguien estuviera probando diferentes ritmos. Las cámaras internas no mostraban personas, pero sí captaron sombras que no correspondían a ningún cuerpo humano. Proyecciones largas, deformadas, que cruzaban pasillos vacíos. En el último registro de audio se escuchaba el sonido del océano desde dentro del barco, no filtrado, no amortiguado, como si el mar estuviera respirando dentro del casco. Después de eso, solo silencio.
Las plataformas petroleras no duermen. Incluso cuando la actividad disminuye, siempre hay luces, sensores y personal de guardia. Son estructuras diseñadas para resistir tormentas, impactos y presión constante, pero no están diseñadas para observar. Un operador nocturno notó que, durante varias madrugadas consecutivas, los sensores submarinos marcaban movimiento circular alrededor de la base. No ascendente, no descendente, circular. Las luces subacuáticas revelaron una sombra que rodeaba lentamente la estructura. No tocaba nada, no chocaba, solo giraba durante casi una hora. Los registros muestran que, mientras la sombra giraba, todos los sonidos marinos desaparecieron. Ningún pez, ninguna corriente, solo la estructura y algo rodeándola. En submarinos, el silencio no es comodidad. Es supervivencia. Durante una patrulla profunda, el sonar captó un eco que no coincidía con ningún objeto conocido. No tenía forma clara, no tenía tamaño definido, pero se movía con exactitud matemática, copiaba cada maniobra. Cuando el submarino disminuía velocidad, el eco hacía lo mismo. Cuando se detenía, el eco permanecía inmóvil. No atacaba, no se acercaba, observaba. El capitán ordenó ascender lentamente. El eco se mantuvo debajo, hasta que desapareció segundos antes de alcanzar la superficie. Como si no quisiera ser visto,